Bienvenidos, esta es la clase del Instituto Bíblico de la Iglesia Bíblica Bautista de Copacabana. Esta es nuestra primera clase del curso Profetas Mayores. Esta clase va a abarcar básicamente a 3 profetas que serían los primeros libros proféticos. Sería el libro de Isaías, Jeremías y el libro de Ezequiel. También tendríamos a Daniel, pero no vamos a incluir a Daniel en este estudio de los profetas porque en otros cursos analizamos las profecías de Daniel. Entonces tendríamos en esta clase de profetas mayores el estudio sobre Isaías, Jeremías y Ezequiel. También está incluido entre los profetas mayores el profeta Daniel, pero en este curso no lo vamos a trabajar. Aquí en Jeremías tenemos el libro de Lamentaciones, que también estará incluido, pero sobre todo estaremos mirando las profecías, los libros más que el libro de Lamentaciones, Isaías, Jeremías y Ezequiel. La razón para que estos libros se llamen profetas mayores, al parecer, es simplemente por la extensión de los libros. Entonces, los 3 libros tienen un número de capítulos que resaltan, que se diferencian de los otros profetas. Isaías tiene 66 capítulos, Jeremías tiene 52 y Ezequiel tiene 48 capítulos, tiene Ezequiel. Entonces, básicamente la razón para que se les diga profetas mayores es la extensión de los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel. Es muy importante para estudiar estos libros de los profetas mayores determinar las fechas de la profecía y el contexto. Entonces tenemos que Isaías le profetiza a Judá, entre el 350 y el 680. Antes de Cristo. Esto siempre más o menos, porque nunca tendremos las fechas exactas de las profecías, nunca podremos saber con exactitud estas fechas en la Biblia, no son totalmente exactas. Entonces tenemos a Isaías profetizándole a Judá, que es el reino del sur, del 750 al 680 a.C. También es importante entender que él profetiza o que hace estas profecías antes de la cautividad babilónica. Antes de la cautividad. Jeremías, por su parte, vamos a copiarlo acá, un poco más abajo. Jeremías profetiza, digamos, antes de la cautividad y comenzando la cautividad. Digamos que Jeremías lo podemos poner comenzando la cautividad babilónica. Y Ezequiel profetiza en la cautividad. En la cautividad. Entonces la primera pregunta que nos hacemos es ¿qué es la cautividad babilónica? Básicamente la cautividad babilónica es el tiempo
en que Israel es cautivo por los caldeos, por Babilonia, siendo una figura muy importante de esta cautividad el rey Nabucodonosor. Y está allí cautivo el pueblo judío por 70 años. Mucho de lo que vemos en la Biblia, muchas de los salmos y mucho de la historia de la Biblia relatan el tiempo de la cautividad. Para mí es quizás uno de los tiempos más importantes que hay que entender en la Biblia. ¿Cuál es el tiempo de la cautividad? Donde la Biblia nos habla de este tiempo. Así que antes de seguir entonces tendríamos que tener en cuenta el asunto de la cautividad babilónica como algo importante en estos libros. Vamos a dejar Isaías, que es el que vamos a empezar a tratar. Entonces pongamos aquí la cautividad babilónica, que tiene 3 etapas. La primera etapa empieza en el 606 antes de Cristo, digamos que son los primeros, el primer exilio. Hay una segunda etapa en el 597 y finalmente en el 587, esto siempre es más o menos, 586, 585, tendríamos ya la destrucción del templo. Como pueden ver, entonces los años antes de Cristo se cuentan, digamos, de manera descendente y no de manera ascendente, como se viene contando en el día de hoy. Entonces tenemos, siempre estos datos son más o menos 606, 608, 609, algo así. Tenemos en el primer momento de la cautividad babilónica en el año 606 y la cautividad llega hasta el año 537. Dándonos más o menos un tiempo de cautividad de 70 años. Digo más o menos no porque la Biblia no diga que son 70 años. La Biblia dice que son 70 años. Me digo más o menos porque nosotros no alcanzamos a tener estas fechas bien exactas, pero sabemos por la Biblia que son 70 años. Y si la Biblia dice 70 años, eran así, 70 años. En este primer momento de la cautividad babilónica, entonces es el tiempo en que Daniel, por ejemplo, es llevado cautivo. Miremos el libro de Daniel en el capítulo 1. Daniel en el capítulo 1, desde el versículo 1, que dice: en el año tercero del reino de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y cercóla. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y trájolos a tierra de Senar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenés, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real y de los príncipes, muchachos en quien no hubiese alguna mácula, y de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría, y sabios en ciencia y de buen entendimiento, y que tuviesen fuerzas para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y señalóles el rey ración para cada día, de la ración de comida del rey y del vino de su beber, y que los criase 3 años para que al fin de ellos estuviesen delante del rey. Y fueron entre ellos de los hijos de Judá Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entonces, como les dije, para empezar, un personaje muy importante de la cautividad, que es el rey Nabucodonosor, y también tenemos a estos muchachos, y entre ellos uno de los personajes más importantes, que es Daniel, que podríamos decir que no fue profeta exactamente a la manera de Isaías, Jeremías y Ezequiel, sino que era versado en sueños y podía entender los sueños
de parte de Dios. Dios era el que le daba la sabiduría para comprender estos sueños. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 36, nosotros podemos entender estas invasiones o esta cautividad. Segunda de Crónicas, el capítulo 36, y es un buen resumen de lo que es la cautividad babilónica. Entonces, si en un examen o algo se les pide hablar de la cautividad, quizá el mejor lugar para encontrarlo será Segunda de Crónicas 36, y lo leo. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, e hicieron el rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto le quitó de Jerusalén y condenó la tierra en 100 talentos de plata y 1 de oro. Y constituyó el rey de Egipto a su hermano Eliacim por rey sobre Judá y Jerusalén, y mudóle el nombre Joacim a Joacás, y a Joacás su hermano tomó Necao y llevóle a Egipto. Cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años, y reinó en Jerusalén 11 años, e hizo lo malo en ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y atado con 2 cadenas le trajo a Babilonia. Y metió también en Babilonia Nabucodonosor parte de los vasos de la casa de Jehová y púsolos en su templo en Babilonia. Entonces ahí vemos el primer exilio, la primera gente que se lleva de Jerusalén. Versículo 8. Lo demás de los hechos de Joacim, y si volvemos a Daniel, en el capítulo 1, versículo 1, dice que en el año tercero del reino de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y cercóla. Entonces vemos que nos está contando la historia de esta primera parte de la cautividad, nos está contando en dos lugares, en Crónicas y en Daniel. Pero Crónicas va más allá de esa primera cautividad, dice el versículo 8. Y los demás de los hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló, he aquí, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joaquín su hijo. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses y 10 días, e hizo lo malo en ojos de Jehová. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió e hízole llevar en Babilonia juntamente con los vasos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedecías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. De 21 años era Sedecías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo en ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante de Jeremías profeta, que le hablaba de parte de Jehová. Entonces ahí vemos en el versículo 12 de 2 Crónicas, en el capítulo 36, 2 Crónicas 36, 12, nos encontramos con un personaje que va a ser importante en nuestro estudio, que es el profeta Jeremías. Entonces, como les dije, Jeremías profetiza en parte de esa cautividad, digamos en la primera parte, como hasta el 586, 587. Versículo 13. Asimismo se rebeló contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios y endurecido su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Y también todos los príncipes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron la rebelión, rebelándose conforme a todas las abominaciones de las gentes y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió a ellos por mano de sus mensajeros, levantándose de mañana y enviando, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió el furor de Jehová contra su pueblo y que no hubo medicina. Por lo cual él trajo contra ellos al rey de los caldeos,
que pasó a cuchillo sus mancebos en la casa de su santuario, sin perdonar mancebo, ni doncella, ni viejo, ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los vasos de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y el versículo 19, segunda de Crónicas 36, el versículo 19, entonces nos habla de la quema del templo. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén, y todos sus palacios quemaron a fuego, y destruyeron todos sus vasos deseables. Los que quedaron de la espada los pasaron a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra cumpliese sus sábados, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Entonces, 70 años de la cautividad babilónica, donde tenemos profetizando a Jeremías y a Ezequiel. Isaías nos profetiza antes de la cautividad babilónica. Vamos a mirar en Jeremías, en el capítulo 1. Jeremías, el capítulo 1, del 1 al 5, para que notemos entonces el tiempo de Jeremías. El tiempo de Jeremías. Entonces lo encontramos en Jeremías 1, del 1 al 5, donde dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Las palabras de Jehová, que fue a él en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, a los 13 años de su reino. Asimismo fue en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del 11º año de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Fue pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué, a las naciones te di por profeta. Entonces vemos que dice que su palabra fue hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto, pero entonces tenemos ahí hasta la tercera parte, hasta cuando el templo es destruido. Leamos en Jeremías en el capítulo 52 para entender lo del mes quinto. Jeremías en el capítulo 52, el versículo 12, dice, Jeremías 52, 12: y en el mes quinto, a los 10 del mes, como recordamos el mes quinto de Jeremías en el capítulo 1, y en el mes quinto, a los 10 del mes, que era este año, el año 19 del reino de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guarda, que solía estar delante del rey de Babilonia, y encendió a fuego la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y toda grande casa quemó a fuego. De acuerdo a eso, entonces, si pensamos en el año en que Nabucodonosor empezó a ser rey, y si pensamos en Segunda de Crónicas, en el capítulo 36, cuando queman la casa de Jehová, y que la casa de Jehová es quemada en el año 587, 586, entonces podemos decir que Jeremías predica hasta el 586, 587, más o menos. Y esto entonces lo vamos a corroborar con el capítulo 52 del libro mismo de Jeremías, del mismo libro de Jeremías, los versículos 12
Y esa es la razón para que haya un libro como el libro de las Lamentaciones de Jeremías, porque el principio de la cautividad, el principio de todo momento duro, momento difícil, es un tiempo de duelo, es un tiempo de lloro, de tristeza. Entonces, y por eso hay un dicho que habla de que Jeremías, muestran a Jeremías como el profeta llorón, el profeta que vivía llorando, vivía en lágrimas. Vamos a Ezequiel entonces, para pensar en el tiempo de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Es el tiempo de Jeremías y el tiempo de Ezequiel. Podemos ver Ezequiel 1:1. Y ahí nos vamos a dar cuenta muy claramente cuál es este tiempo de la cautividad. Y fue que a los 30 años, en el mes cuarto, a los 5 del mes, estando yo en medio de los transportados, junto al río de Cobar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Entonces, lo importante acá es que él dice que está en el tiempo de o está en medio de los transportados. O lo que podríamos decir, está en medio de los cautivos. Entonces, tenemos, digamos, a Isaías anunciando la cautividad, a Jeremías llorando por la cautividad, y a Ezequiel hablando de lo que va a pasar o lo que pasará después de esa cautividad. Cautividad que, como yo les dije, dura 70 años. A propósito, Isaías profetiza sobre la cautividad. Isaías profetiza sobre ese tiempo de cautividad, que para nosotros lo podríamos comparar con este tiempo en el que todavía no ha llegado el Señor Jesucristo a reinar sobre la tierra, y que la iglesia está cautiva, está atrapada en este mundo bajo la corriente o bajo el dominio, digamos, del príncipe de las tinieblas. Entonces, aunque tenemos a Dios, tenemos el poder de Dios, la misericordia de Dios con nosotros, este tiempo es un tiempo en que la iglesia está cautiva en este lugar y no está en su verdadera tierra, no está en el lugar donde la iglesia tendría que estar, y de igual manera el pueblo de Israel tampoco está en la tierra donde tendría que estar como tal, de acuerdo a la palabra. Entonces, este tiempo de por sí, aunque es un tiempo de gracia, también es un tiempo de cautividad, porque la iglesia está sujeta, y aún la creación misma está sujeta a vanidad, y esperamos entonces la redención gloriosa de nuestro cuerpo mortal, y no solamente la redención de nuestra alma. Pasemos entonces al libro de Isaías para empezar nuestro estudio, y lo que vamos a hacer es básicamente leer el libro, y a medida que vamos leyendo, pues entonces voy haciendo algunas anotaciones respecto a este libro de Isaías. Entonces, el libro de Isaías lo podemos dividir en dos partes, del capítulo 1 al capítulo 39,
Y del capítulo 40 al capítulo 66, donde se nos dice lo que pasará. Básicamente, aquí en la primera parte también se nos dice lo que pasará, también está hablando del futuro, pero digamos que el contexto general es lo que está pasando. Esto ha llevado a que algunos críticos consideren que los capítulos 40 al 46 de Isaías no fueron escritos por Isaías, sino por alguien que ya conocía lo que iba a pasar, porque la profecía, o que ya conocía lo que había ocurrido, porque la profecía es muy exacta. Para nosotros que creemos en la Biblia, que creemos en Dios y que creemos que Dios puede determinar el futuro, no tenemos ningún problema en creer que Isaías es el autor también del capítulo 40 al 46. Y no creemos que exista un segundo Isaías o alguien que haya añadido ese asunto. Nosotros creemos evidentemente que fue Dios, o que Dios le pudo haber mostrado a Isaías estas verdades del capítulo 40 al capítulo 66. Vamos a mirar entonces en medio de qué reyes profetiza Isaías. En el capítulo 1, el versículo 1 nos dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio sobre Judá y Jerusalén en días de Osías, Joatán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Entonces voy a copiar los reyes. El tiempo de Isaías. Tiempo de Isaías son los reyes Osías, Joatán, Acaz y Ezequías. Osías, Joatán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, como habíamos dicho ya en un principio. Lo que proclama Isaías es la necesidad de que el pueblo confíe en su Dios y que no confíe en otro pueblo ni confíe en otros ejércitos. En Segunda de Crónicas capítulo 26 al capítulo 32, Segunda de Crónicas del capítulo 26 al capítulo 32 tenemos el tiempo de Isaías. Segunda de Crónicas del capítulo 26 al capítulo 32 tenemos el tiempo de Isaías. ¿Por qué? Porque tenemos el tiempo de estos reyes Osías, Joatán, Acaz y Ezequías. Vayamos a Segunda de Crónicas 26 para que leamos lo que acontece allí, veamos lo que está pasando allí. Mire, en Segunda de Crónicas 26 dice: y todo el pueblo de Judá tomó a Osías, que es el primer rey, el cual era de 16 años, y pusiéronle por rey en lugar de su padre Amasías. Este edificó a Elat y la restituyó a Judá después que el rey durmió con sus padres. De 16 años era Osías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jequelía de Jerusalén. Cuando dice que Osías reinó 52 años en Jerusalén, entonces nos damos cuenta que Isaías seguro no profetizó durante los 52 años de Osías. Puede que haya profetizado 1 año, 2 años, 4 años, no sabemos, pero si hubiera profetizado los 52 años y se le empiezan a sumar los años de estos otros reyes, prácticamente Isaías habría tenido que tener más de 100 años, 150 años o algo así. Entonces posiblemente él no profetizó, lo más seguro no profetizó todo el reinado de Osías, sino parte, digamos, al final del reinado de Osías.
Dice ahí, e hizo lo recto, Osías hizo lo recto en los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías hizo, y estuvo en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, Dios le prosperó, porque salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jabnia, y el muro de Azoto, y edificó en Azoto y en Palestina ciudades. Y Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presente a Osías, y su nombre fue divulgado hasta la entrada de Egipto, porque fue altamente poderoso. Edificó también Osías torres en Jerusalén, junto a la puerta del rincón y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Y en el desierto edificó torres y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en los valles como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Osías escuadrones de guerra, los cuales salían a la guerra en ejército, según que estaban por lista, por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías. Entonces vemos acá, hasta el momento, que Osías hizo lo recto en los ojos de Jehová, hizo lo correcto en los ojos de Jehová. Eso está en el versículo 4. En el versículo 16 dice: mas cuando fue fortificado Osías, su corazón se enalteció hasta corromperse, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar sahumerios en el altar del perfume. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová de los valientes, y pusiéronse contra él Osías, contra el rey Osías, y dijéronle: no pertenece a ti, oh Osías, quemar perfume a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque te has rebelado, de lo cual no te alabarás delante del Dios Jehová. Y airóse Osías, que tenía el perfume en la mano para quemarle, y en esta su ira contra los sacerdotes, la lepra le salió en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del perfume. Y miróle Azarías, el sumo sacerdote, y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. E hicieronle salir a prisa de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová le había herido. Así el rey Osías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa apartada leproso, porque era cortado de la casa de Jehová, y Joatán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Entonces vemos que en un principio hizo lo recto, pero después se apartó de los lineamientos de Dios, porque dice que se corrompió, se enalteció su corazón. Se corrompió, se enalteció. Entonces, de acuerdo a esto, y teniendo en cuenta que Isaías no podía haber predicado toda la vida de Osías, entonces al profeta Isaías le tocó el tiempo de la corrupción de Osías, que es el tiempo en el que él usurpó el papel sacerdotal, o sea, quiso hacer el papel de un sacerdote, cosa que no podía. Él se falsificó, podríamos decir, como sacerdote. ¿Por qué? Porque su corazón se enalteció. Su corazón se enalteció. Fue el tiempo de usurpar el papel sacerdotal. Lo que pueden hacer muchos políticos cuando ellos entran a las iglesias y quieren hablar de la iglesia y decir que son hombres de Dios y que ellos quieren hacer lo mejor por el pueblo de Dios. Entonces esos políticos están aquí haciendo más o menos lo que hizo Osías, que fue ponerse en el papel de un sacerdote, cosa que no le correspondía, porque él estaba haciendo el papel, le tocaba tener su cargo de rey. Entonces
Lo importante acá es que Isaías está en el tiempo corrompido de Osías. El segundo rey entonces que vemos ahí en Isaías capítulo 1, versículo 1 es Joatán. Joatán está en el capítulo 27 de Segunda de Crónicas, donde nos dice: de 25 años era Joatán cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Joatán hizo lo recto en los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Osías su padre, salvo que no entró en el templo de Jehová, que aún el pueblo corrompía. Entonces mire que Joatán hizo lo recto y no entró en el templo de Jehová como había hecho su padre. O sea que fue recto tal como su padre, y aún más que su padre fue recto. Edificó la puerta mayor de la casa de Jehová, y el muro de la fortaleza edificó mucho. También edificó ciudades en las montañas de Judá, y labró palacios y torres en los bosques. También tuvo guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció, y dieronle los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata y 10,000 de cebada. Esto le dieron los hijos de Amón, y lo mismo en el segundo año y en el tercero. Así que Joatán fue fortificado, porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Este versículo yo lo tengo subrayado en mi Biblia. Así que Joatán fue fortificado, se hizo fuerte, porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Los demás hechos de Joatán y todas sus guerras y sus caminos, aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Entonces, el segundo rey que tenemos, Joatán, hizo lo recto, hizo lo correcto en sus 16 años de reinado. Entonces tenemos a Isaías con un Osías corrompido y con un Joatán que estaba haciendo lo recto. 16 años de Joatán. ¿Ok? 52 años de Osías, 16 de Joatán. El tercer rey, buscando en Isaías capítulo 1, versículo 1, es Acaz. Acaz, lo tenemos. Están en Crónicas capítulo 28, segundo libro de las Crónicas, capítulo 28, donde dice: de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Entonces Acaz también reina 16 años. Mas no hizo lo recto en ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además de eso hizo imágenes de fundición a los Baales. O sea, ya el pecado de Acaz va más allá, ya no solamente usurpa sus funciones de rey, sino que hace imágenes de fundición a los Baales, o sea, que adora ídolos. También quemó perfume en el valle de los hijos de Enón, o sea que seguramente hizo pasar a sus hijos por fuego, quemó a los primogénitos, los entregó a un ídolo, hacía sacrificios con niños, conforme a las abominaciones de las gentes que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Sacrificó y quemó perfumes en los altos y en los collados y debajo de todo árbol sombrío, por lo cual Jehová su Dios le entregó en manos del rey de los asirios, los cuales le hirieron y cautivaron de él una grande presa que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual le hirió de gran mortandad, porque Fasee, hijo de Romelías, mató en Judá en un día 120,000 hombres, todos valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Asimismo, Secri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey, y a Esricán, su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey.
Tomaron también cautivos los hijos de Israel de sus hermanos 200.000 mujeres y muchachos y muchachas, además de haber saqueado de ellos un gran despojo, el cual trajeron a Samaria. Entonces había allí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraron en Samaria y díjoles: He aquí Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis muerto con ira. Hasta el cielo ha llegado esto. Y ahora habéis determinado de sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén por siervos y siervas. ¿No habéis vosotros pecado contra Jehová vuestro Dios? Entonces vemos que este señor Acaz hace lo malo contra Jehová, no hizo lo recto, en ojos de Jehová, perdió unas guerras. Dios permite que pierda unas guerras con los asirios y también con Israel. Son llevados cautivos judíos, gente de Judá, allí a Israel. Dice el versículo 11, sigamos leyendo: Oídme pues ahora y volved a enviar los cautivos que habéis tomado vuestros hermanos. Está hablando el profeta, diciéndole a los israelitas que devuelvan a los judíos, porque Jehová está irado contra vosotros. Levantaros entonces algunos varones de los principales de los hijos de Efraín, Azarías hijo de Johanán, y Baraquías hijo de Mosolamot, y Ezequías hijo de Selum, y Amasa hijo de Adali, contra los que venían de la guerra. Y dijéronles: No metáis acá la cautividad, porque el pecado contra Jehová será sobre vosotros. Y vosotros pensáis que añadís sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo asaz grande nuestro delito y la ira del furor sobre Israel. Entonces los israelitas, están pensando mejor, más correctamente en este momento, en el tiempo de Acaz, que los propios judíos. Y levantáronse los varones nombrados y tomaron los cautivos y vistieron del despojo a los que de ellos estaban desnudos, vistiéronlos y calzáronlos y dieronles de comer y de beber, y ungiéronlos y llevaron los enanos a todos los flacos y trajéronlos hasta Jericó, la ciudad de las palmas, cerca de sus hermanos, y ellos se volvieron a Samaria. En aquel tiempo envió el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen. Aquí entonces hay un problema, que es que Acaz está pidiendo ayuda de otros reyes, en este caso del rey de Asiria, porque además de esto los idumeos habían venido y habían herido a los de Judá y habían llevado cautivos. Asimismo los filisteos se habían derramado por las ciudades de la campaña y al mediodía de Judá, y habían tomado Bet-Sames, Ajalón, Gaderot, Socot con sus aldeas. Versículo 19: Porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, del rey de Israel, por cuanto él había desnudado a Judá y se había rebelado gravemente contra Jehová. Entonces el versículo 19 de Segunda de Crónicas 28 nos da la clave de por qué Dios había hecho tan malo o había permitido todas estas guerras en el reinado de Acaz, y que él estuviera tan mal en todas estas guerras. El versículo 24 dice, desde el versículo 22: Además de esto, el rey Acaz, en el tiempo que le afligía, añadió prevaricación contra Jehová y sacrificó a los dioses de Damasco que le habían herido, y dijo: Pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también sacrificaré a ellos para que me ayuden, habiendo esto sido su ruina y la de todo Israel. Asimismo Acaz recogió los vasos de la casa de Dios y quebrólos, y cerró las puertas de la casa de Jehová, e hizo altares en Jerusalén en todos los rincones, e hizo también altos en todas las ciudades de Judá para quemar perfumes a los dioses ajenos, provocando a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Entonces, ¿qué tenemos con Acaz? Tenemos 16 años de reinado donde hace lo malo, y básicamente esto malo, podríamos decirlo aquí, en confiar en dioses y confiar
y no en Dios, no en Jehová. No en Jehová. Aparte pues, de que hace altares y todas esas cosas. Entonces tenemos a Isaías predicando en los años malos de Osías, en los años buenos de Joatán, fue un buen tiempo, pero en los 16 años malvados, estos son años malvados de Acaz. Finalmente, el último rey es Ezequías. En Crónicas del 29 al 32, no podríamos leerlo todo porque es mucho, está el tiempo de Ezequías. Básicamente es un buen tiempo. Leamos unos versículos donde dice: y Ezequías comenzó a reinar siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abía, hija de Zacarías, e hizo lo recto en los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Entonces vemos que Ezequías, tenemos un rey que hace lo recto, que hace lo correcto en los ojos de Jehová. Recordamos a este rey porque este fue el rey que Dios le dio más días de vida. Está en Isaías capítulo 38. En Isaías capítulo 38 dice Isaías 38: en aquellos días Ezequías cayó enfermo para morir, y vino a él Isaías profeta, hijo de Amós, y díjole: Jehová dice así: ordena tu casa, porque tú morirás y no vivirás. Entonces Ezequías volvió su rostro a la pared e hizo oración a Jehová, y dijo: oh Jehová, ruégote que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y en corazón perfecto, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y fue palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: tu oración he oído y tus lágrimas he visto, he aquí que yo añado a tus días 15 años. Esa enfermedad de Ezequías también la tenemos resaltada en el capítulo 32 de Segunda de Crónicas, el versículo 24, donde dice: en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, el cual le respondió y le dio señal. Entonces tenemos a Ezequías enfermo, pero que hizo lo recto en los ojos de Jehová. ¿Cuánto tiempo reinó Ezequías? Dice que Ezequías reinó 29 años en Jerusalén. Entonces tenemos acá 29 de Ezequías. 29 años de Ezequías. Si sumamos solamente los años de Joatán, Acaz y Ezequías, nos va a dar 9, 15, 21. 9, 15, 21. Como el 1 llevo 2, 3, 4, 6, 61 años. 61 años. Entonces Isaías tuvo que haber empezado a profetizar muy joven, porque si él estuvo vivo todos esos 3 reinados, todo el tiempo de esos 3 reinados, como parece ser, profetizó 61 años. Entonces digamos que acá puede haber profetizado unos 3 años, 4 años, no sabemos. Posiblemente su iniciación profética sea más o menos a los 15 años o a los 20 años, muy joven, y muera de 80 años, 90 años. No sabemos exactamente, pero es un tiempo muy largo, lo que sí podemos decir, es un tiempo muy largo de profetizar. Isaías es un profeta que profetiza durante mucho tiempo. Algo importante también de este rey Ezequías es que, pues como dije, que lo encontramos con Isaías,
dice 24, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, el cual le respondió y le dio señal, que es lo que está en Isaías capítulo 38. Y el versículo 25 dice, mas Ezequías no pagó conforme al bien que le había sido hecho, antes su corazón se enalteció y fue la ira contra él, contra Judá y contra Jerusalén. Empero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Entonces tuvo un problema en algún momento porque se enalteció su corazón, pero después él se humilló. Entonces tenemos a Isaías en un mal tiempo, en un buen tiempo, en un mal tiempo y en un buen tiempo. Entonces lo tenemos, con ciertas variaciones. Ezequías, entre otras cosas, hace una Pascua, la celebración de la Pascua, y hace una organización sacerdotal y levítica. Eso está pues ahí en esos capítulos de Segunda de Crónicas, donde Ezequías lo notamos siendo una persona muy responsable delante de Dios, haciendo las cosas bien delante de Dios. Entonces, volviendo a Isaías, en el capítulo 1, desde allí entonces vamos a encontrar la visión de Isaías. Tenemos el tiempo de Isaías, tenemos los personajes en los que predicó Isaías, y tenemos esta primera parte donde nos va a decir Isaías, pues vamos a ver qué es lo que dice, qué es lo que estaba pasando. En el capítulo 1 de Isaías, el versículo 1 dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio sobre Judá y Jerusalén en días de Osías, Joatán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Eso ya lo tenemos claro. Y estas son las palabras de Isaías: oíd cielos y escuchad tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los levanté a grandes, y ellos se rebelaron contra mí. Posiblemente este es el tiempo de Osías. El buey conoció a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no conoció, mi pueblo no entendió. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos corrompedores, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, tornáronse atrás. ¿Para qué seréis castigados aún? Todavía os rebelaréis, toda cabeza enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa entera, herida, hinchazón y llaga podrida. No son curadas ni vendadas ni ablandadas con aceite. Vuestra tierra destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida de extranjeros, y asolada como en asolamiento de extraños. Y quedará la hija de Sión como choza en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Entonces melonar es un terreno sembrado de melones, y él dice la hija de Sión, Jerusalén, iba a quedar como una ciudad en medio de melonar, como una choza en la mitad de una viña, como una cabaña en medio de un melonar, o sea, como asolada, vacía. Y Dios está enojado porque la gente lo ha dejado, lo ha abandonado. Aquí posiblemente, como les digo, estamos en el último tiempo del rey Osías. El versículo 9: si Jehová de los ejércitos no hubiera hecho que nos quedasen sobras muy pocas, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Versículo 10: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Aquí evidentemente hay un lenguaje tipológico, porque cuando está hablando de Sodoma y Gomorra está hablando de la misma ciudad que es Jerusalén, está hablando de Judá, de la provincia, del sitio del reino de Judá y de la ciudad de Jerusalén, porque en el versículo 9 nos habla de Sodoma y Gomorra, semejantes a Sodoma, quedaríamos como Gomorra. Entonces el versículo 10 es importante porque no está hablando directamente a Sodoma y Gomorra, que ya no existen, sino que está usando ese tipo de Sodoma y Gomorra para mostrar lo que era en ese momento Jerusalén, y Dios les habla a ellos con ese nombre. Y dice el versículo 11: ¿para qué a mí la multitud de vuestros sacrificios? Entonces es un tiempo de sacrificio, están haciendo sacrificios. Dios no está airado porque no los estén haciendo,
Dios no está airado porque se hayan olvidado de ir a hacerle culto, sino que dice: ¿para qué a mí la multitud de vuestros sacrificios? Al parecer le están haciendo muchos. Dice Jehová: harto estoy de holocaustos de carneros y deseo de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos de cabrío. ¿Quién demandó esto de vuestras manos cuando vinieseis a ver mi rostro, a hollar mis patios? No me traigas más presente vano, el perfume me es abominación. Luna nueva y sábado, convocar convocación. No podré sufrir iniquidad y solemnidad. Vuestras lunas nuevas y vuestras solemnidades tienen aborrecidas mi alma. Han sido carga, cansado estoy de llevarlas. Cuando extendiereis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. También cuando multiplicareis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Entonces, nuevamente, puedo repetir, podemos pensar: es un tiempo de adoración, es un tiempo que están llevando presentes, es un tiempo que están haciendo holocaustos, es un tiempo que se está yendo al templo, pero Dios no le interesa esos sacrificios, Dios no está contento con esos sacrificios, porque esta gente tiene las manos llenas de sangre. Algo está pasando. Recordemos lo que pasó, que es que Josías corrompió el sacerdocio y él se hizo sacerdote. Entonces recordamos eso porque desde ahí vemos entonces que lo que está corrompido, hay una usurpación de la verdadera adoración. Se está haciendo una adoración diferente y se está haciendo una adoración más por un político que por los sacerdotes. O sea, es una adoración más yo diría más de lo que se ve, más de lo físico, más de lo grande, porque dice que hay multitud de sacrificios, muchos holocaustos y todo eso. Entonces, más de lo físico, más de lo grandioso que de lo que Dios está demandando, digamos, de lo espiritual. No estoy seguro si decir espiritual en este momento, pero podríamos hacer la comparación con lo que vemos hoy día, que puede ser una iglesia muy grande, pero al mismo tiempo hacer un sacrificio muy político, más desde la vista que desde el corazón, como Dios lo estaría pidiendo. Dice el versículo 16: lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras, de la presencia de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Entonces tenemos ahí una diferencia. Era un pueblo, digamos un pueblo piadoso, pero no era un pueblo moral, no tenía una buena moral. Puede que haya mucha gente así, hay mucha gente que puede ir a la iglesia, pueden ser muy piadosos, pueden hacer muchas oraciones, largas oraciones, pero moralmente es un pueblo acabado. O sea, mientras van a la iglesia un día, al otro día van a la taberna, hacen muchas oraciones, le pegan a la mujer. Entonces se muestra como un pueblo piadoso, pero está tratando mal a los demás. Aquí dice: lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras, de la presencia de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer bien, buscad juicio, restituid al agraviado, oíd a derecho al huérfano, amparad la viuda. Entonces vemos solamente culto externo, pero nada de obras, nada, solamente el culto, pero las obras morales no se ven. Venid pues, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, serán tornados como la lana. Si quisiereis y oyereis, comiereis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a cuchillo, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces, este es un versículo que aplicamos en las predicaciones, se aplica muchas veces. Creo que está bien, se puede aplicar en el sentido de que no vale de nada solamente nuestros cultos, digamos, nuestras reuniones de oración, nuestras reuniones de ayuno, nuestras reuniones de predicación, y aún, digamos, nuestras reuniones para el Instituto Bíblico, si moralmente no estamos viviendo una vida correcta. Y en este caso es una moralidad que tiene que ver con la caridad, con acordarnos del huérfano, con acordarnos del desamparado, con hacer derecho, con hacer lo justo. Entonces dice Dios: si ustedes, pongámonos a cuenta, si fueran así, yo les puedo volver sus pecados
Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a cuchillo, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Versículo 21. ¿Cómo te has tornado ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de juicio y de equidad, habitó en ella, mas ahora homicidios. Es muy duro esto, porque le está diciendo ramera a Jerusalén. Dios dice: ¿cómo te has tornado ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de juicio y de equidad, habitó en ella, mas ahora homicidas. Tu plata se ha tornado escorias y tu vino es mezclado con agua. Eso es lo que está diciendo, todo está mezclado, la oración está mezclada. Tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman los presentes y siguen los salarios. Pensando en el pastor asalariado y en aquellos que aman es el presente, en aquellos que aman los regalos, que les gusta que los llamen para darle regalos, que los alaben. No oyen a juicio al huérfano. Entonces, no hay justicia, y cuando no hay justicia, Dios aborrece todo esto. Ni llega a ellos la causa de la viuda, los pastores de las grandes denominaciones que tienen 10,000 o 20,000 personas detrás de ellos, y cuando llaman los pastores de provincia, ellos no les interesan los sufrimientos que están teniendo los pastores de provincia, los pastores que están lejos, en los pueblos, en las veredas, y que muchas veces no están ganando ningún salario, ni nada, porque los pastores de las denominaciones gigantescas no les pagan ni un salario, ni un peso, pero cuando ellos los llaman, les piden alguna ayuda, estos hombres simplemente voltean la cabeza o les dicen que hagan oración. Entonces, con esto Dios está verdaderamente horrorizado. No le interesan ni siquiera estos cultos, no le importan esos cultos. Así políticamente los veamos muy bien en la televisión, en todas partes, pero Dios mismo está denunciando este asunto, porque con su pueblo, con su gente, se está haciendo una ofensa. El versículo 24 dice: por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, vengarme de mis adversarios, y volveré mi mano sobre ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré todo tu estaño, y restituiré tus jueces como al principio, y tus consejeros como el de primero. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión con juicio será rescatada, y los que allá volvieren con justicia. Mas los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejaron a Jehová serán consumidos. Entonces los olmos, que es otro tipo de árbol, que amasteis os avergonzarán, y los bosques que escogisteis os afrentarán, porque seréis como el olmo que se le cae la hoja, y como huerto que le faltaron las aguas. Y el fuerte será como estopa, y el que lo hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Entonces, para Dios, esta gente, cualquier chispita, esta gente alta, se cree mucho, muy poderosos, cualquier chispita puede prender y destruir su vida. Eso es lo que está diciendo Dios allá, a esos sacerdotes. Cualquier chispita se les prende, cualquier cosa les prende, a estos reyes, perdón, a este rey o a este pueblo. Cualquier chispita, cualquier cosa les prende, va a ser una centella, y ahí va a ser la catástrofe, ahí va a ser el daño. Ese sería entonces nuestro primer capítulo, Isaías capítulo 1, y con todo este contexto